Hello, everybody. My name is Juan Camilo Colorado Flores. I am a student from the University of Quindío. I belong to the Modern Languages program, and right now I am currently in my 10th semester of the career, and hopefully I'm going to graduate this year with the help of you and the help of the professor Sandra Milena. And today in this tutorial, I am supposed to be, explaining how you are supposed to develop this format, this worksheet for the topic that you are currently studying with the professor. And let's start with it. Ahora lo voy a hacer en español para que quede mucho más claro. Eh, Esta es la guía que ustedes van a estar desarrollando y utilizando para las actividades que están relacionadas con el tema del Simple Present. Aquí van a encontrar ustedes que tienen algunas instrucciones antes de desarrollar el tema, así que por favor las leen cuidadosamente y debajo de esas instrucciones van a encontrar el desarrollo del contenido del tema. El tema, como ya les conté, es el Simple Present y aquí ustedes van a encontrar algunos aspectos que indican cuáles son los usos específicos de este tiempo. Este es un tiempo relativamente sencillo de utilizar y de conjugar en inglés. No creo que se les vaya a dificultar demasiado. Entonces, voy a leerles uno de los aspectos resaltados en la utilización de este tiempo. No se los voy a leer todos para no hacer este video tan largo. Ustedes ya van a tener tiempo de analizarlos todos. Entonces, para comenzar, voy a leerles este que dice que el Simple Present sirve para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Debajo de cada aspecto ustedes van a encontrar un ejemplo pertinente a cada uno de esos usos que se le da al Simple Present. Aquí, por ejemplo, encontramos un hábito, I smoke, que significa yo fumo. Eh, Luego tenemos un aspecto que remarca la permanencia en los tiempos, digámoslo así, y esa permanencia se puede ver expresada a través del tiempo simple present. Entonces, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, I work in London, significa yo trabajo en Londres, y es una acción que no se repite, que es estática y que no ha cambiado en un tiempo determinado. Entonces, para expresar esa acción se está utilizando el simple present. Y un hecho general, que es algo que no afecta en sí, digamos, la estructura del tiempo, podría ser esta oración que indica un adjetivo relacionado con la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que London is a large city. Londres es una ciudad grande. ¿Listo? Estos son los tipos de hechos que se pueden expresar a través del simple present. Ahora, podemos utilizar el simple present también para dar instrucciones o indicaciones. Lo podemos utilizar para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Ojo con esto. Al referirnos de que podemos utilizar el simple present para hablar de eventos futuros, no quiere decir que este pueda reemplazar el futuro, el tiempo futuro como tal, no. Simplemente podemos expresar pedacitos de información que se puede estar desarrollando en el futuro a través del simple present. ¿Cómo nosotros podemos determinar el uso de eso? Lo podemos determinar a través del uso de estas conjunciones como after, when, before, as soon as y until, que significan después, cuando, antes, tan pronto como, hasta. Listo, entonces aquí hay un ejemplo donde les indica específicamente cómo nosotros podemos expresar una acción que se puede estar desarrollando en un futuro próximo a través de el futuro simple.
Aquí vemos entonces que está resaltado en rojo la conjunción que se empleó en esta oración para poder añadir esa parte que puede estar expresando un futuro próximo. ¿Listo? Aquí hay una advertencia que dice que el simple present no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos que tener cuidado con eso porque para expresar qué está ocurriendo en este momento nosotros utilizamos un tiempo que se llama el present continuous, que supongo que ya ustedes lo han visto o que están próximos a verlos. Más abajo van a encontrar entonces ejemplos puntuales de esos aspectos que pertenecen al uso del simple present, y estos son los ejemplos de este tiempo, todos los que están acá abajo. Aquí, como ven, de nuevo resalté en rojo las conjunciones que se utilizan para expresar algunas situaciones próximas a ocurrir que están incluidas dentro de la conjugación del simple present. ¿Listo? Luego llegamos a la parte en donde encontramos las diferentes formas que tiene el simple present. Como todos los tiempos, el simple present tiene forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Entonces comenzamos con la forma afirmativa. Nosotros simplemente utilizamos el simple present como utilizamos el presente del indicativo en el español. ¿Cómo es eso? Ejemplo, aquí se está utilizando el verbo work y se va a seguir utilizando a lo largo de esta presentación con el tema del simple present. Tenemos entonces el verbo work y aquí tenemos los diferentes sujetos que ya los conocemos todos, que son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Listo? Aquí encontramos entonces tres variaciones diferentes. Hay dos que son exactamente las mismas, que son aquellas que arropan el grupo de sujetos que no presentan ninguna modificación en el verbo. ¿Cuáles son esos sujetos que no presentan ninguna modificación en los verbos utilizados en el simple present? Esos verbos son I, you, we, you, que es el indicativo para el plural, o sea, ustedes, y they. ¿Listo? Pero luego entonces nos encontramos con que he, she, it son los sujetos de la tercera persona del singular y son aquellos en los que el verbo presenta una variación a la hora de utilizarlo y a la hora de conjugarlo. ¿Cuál es esa variación? Bueno, eso depende del verbo. Aquí, como estamos trabajando con el verbo work, podemos observar que se le agregó una S al final del verbo. ¿Esto por qué? Porque cada vez que nosotros vayamos a utilizar un verbo con las terceras personas del singular, ese verbo debe de modificarse y adaptarse para poder realizar la conjugación correcta en cualquier oración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo se emplea ese verbo en una oración acompañado de alguno de los sujetos de la tercera persona. Les voy a leer uno. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. Ya como les expliqué antes, en cada uno de los sujetos de la tercera persona, el verbo debe de modificar su forma y agregarle una S al final. Pero entonces encontramos algunas condiciones que presentan esas modificaciones de la tercera persona. Aquí dice, como podemos ver, el verbo de la tercera persona del singular he, she, it se le añade una S o se le añade una ES, dependiendo de su terminación. ¿Listo? Ustedes aquí van a encontrar que hay algunos verbos que tienen ciertas terminaciones que van a condicionar con cuál de las terminaciones que mencionamos anteriormente el verbo debe de quedar.
Entonces dice, si el verbo utilizado acaba en ss, sh, ch, o x, la terminación de la tercera persona es es. Uno no le va a agregar es al verbo si se está utilizando con un sujeto diferente a he, she, it. Eso solo es para he, she, it. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos, voy a dar el ejemplo con solo este verbo. Encontramos el verbo to kiss. Encontramos que este verbo, la terminación está compuesta por dos s's. Entonces, si queremos utilizar este verbo con alguno de los sujetos de la tercera persona, debemos agregarle una e y una s. ¿Por qué? Por la terminación, como las que mencionamos acá. Tenemos que tener muy en cuenta estas terminaciones en los verbos cada vez que utilicemos una tercera persona. ¿Cómo queda transformado este verbo con una tercera persona? Queda de esta manera. He kisses. Como lo ven, se les agregó la E y la S al verbo para poder que quede correctamente conjugado. Otro de las condiciones que se presentan con las terceras personas solamente es que si nosotros tenemos algunos verbos que terminen en Y, se dice que hay que cambiar esa Y por la I latina, la E y la S. Pero ojo, esto siempre no aplica para todos esos verbos que terminen en Y. Solamente se cambia la Y por IES a aquellos verbos que antes de la Y tengan una consonante. En este caso, con el verbo to study, observamos que antes de la Y encontramos una consonante que es la D. En este caso, para utilizar el verbo con una tercera persona, sí cambiamos la Y completamente por esta terminación. Pero acá tenemos otro caso que es con el verbo to play. Este verbo no presenta una consonante antes de la Y. Quiere decir de que no vamos a cambiar la Y y que simplemente vamos a agregar la S que siempre se le agrega a los verbos cuando se utiliza uno de los sujetos de la tercera persona. Entonces en esta columna ustedes ya pueden observar cómo quedaría el verbo conjugado correctamente. Luego pasamos a la forma negativa. En la forma negativa, el simple present nos dice que simplemente añadimos el verbo auxiliar do seguido de la partícula not, o sea, la negación, entre el sujeto y el verbo principal. Pero aquí tenemos un pero que sería para los sujetos he, she, it. Nuevamente son las tres personas del singular. Para estas terceras personas se utilizará la forma das. Ya entonces a este do le vamos a agregar la e y la s para que quede das. Esto solo se utiliza para he, she, it. Y esto va seguido de la partícula not. Aquí entonces en este cuadro observamos cómo queda esa negación con las diferentes personas. Me voy a enfocar entonces aquí en la utilización de esa negación y observamos que efectivamente se encuentra el auxiliary verb do acompañado de la negación. Pero si ustedes quieren, se puede utilizar la contracción. ¿Cómo se hace esa contracción? Simplemente se escribe do acompañado de la n, del apóstrofe y de la t. Esta es la forma más común de uno negar en el simple present. Aquí pueden ver ustedes cómo queda el ejemplo de esa conjugación. Y de igual manera pueden observar acá cómo queda conjugado el verbo en negación con los sujetos de la tercera persona, he, she, it. Recuerden, estos tres sujetos siempre utilizan el auxiliary verb das.
acompañado de la negación not, cuando nosotros vamos a negar en el simple present. Aquí vemos un ejemplo de nuevo con el verbo work, con el que hemos venido trabajando, y se los voy a leer. Dice, she doesn't work in a factory. Ella no trabaja en una fábrica. Como nos dice la instrucción para conjugar este verbo, simplemente se ubica el sujeto seguido del auxiliary verb con la negación, seguido del verbo principal de la oración. ¿Listo? Pasamos a la forma interrogativa que nos dice que el simple present estructura las oraciones interrogativas acompañadas del verbo auxiliar do o das. Quiere decir que vamos a volver a utilizar estos, pero el orden se altera. Este do o das ya no va a ir seguido del sujeto. Este do o das va a ir en primer lugar, va a ir al inicio de la oración, y aquí lo podemos observar. Nos dice que para hacer la forma interrogativa, o sea, una pregunta, ubicamos ese auxiliary verb de primero, seguido del sujeto, seguido de el verbo de la oración. ¿Cómo quedaría? Quedaría de esta manera. Do I work in a factory? ¿Trabajo en una fábrica? Y de igual manera para los demás sujetos se conjuga de la misma manera, pero exceptuando de nuevo las terceras personas del singular, que siempre utilizan un auxiliary verb diferente, que es das. ¿Listo? Ahora, para dar respuesta a esas preguntas, existe cierta construcción, cierta estructura para preguntas, para esas respuestas cortas que nosotros le podemos brindar a esas preguntas. Solo respuestas cortas. ¿Listo? Entonces, para construir una respuesta corta, simplemente se agrega el adverbio. En este caso es un adverbio de afirmación, el cual es yes, seguido del sujeto, cualquiera de los sujetos que ya ustedes saben, seguido del auxiliary verb. El auxiliary verb debe ir acorde al sujeto. De nuevo, recuerden que los únicos tres sujetos que difieren en ese auxiliary verb son he, she, it. Esto es la afirmación. Ahora pasamos a la negación y vemos que las cosas son justamente lo mismo, pero observamos que en el auxiliary verb debemos agregar nuevamente la negación al final del auxiliary. Si ustedes quieren, pueden utilizarlo así en forma de contracción, o si ustedes lo desean, lo separan y entonces quedaría como lo observamos aquí arriba, que es de esta manera: do not o does not. Cualquiera de esas dos formas sirve para construir una respuesta corta en la negación o en la afirmación. Aquí van a encontrar algunos ejemplos puntuales que les puede ilustrar de mejor manera cómo se responde de manera corta. Aquí las pueden ver. Ahora pasamos a la parte del taller o aplicación. En la actividad número 1, yo diseñé una actividad de reading and writing, que es de lectura y escritura. ¿Qué van a hacer ustedes? Simplemente van a leer la rutina diaria de este personaje de acá, este payasito que se llama Alfred, y van a leer el texto completamente, cuidadosamente, para que puedan entenderlo. Después de haber leído ese texto, se vienen para acá para las preguntas. La primera pregunta es una de true or false, o sea, de verdadero o falso. ¿Qué deben hacer ustedes? Simplemente en los espacios en blanco van a colocar true or false dependiendo de la pregunta que se les está haciendo aquí. Ejemplo: Alfred is an American boy. Ustedes simplemente, si creen que es verdad, ponen true, o si creen que es mentira, ponen false. Y así con el resto de las oraciones. La segunda pregunta
Dice, answer the following questions with the proper conjugation of the present simple. Responde las siguientes preguntas con la conjugación adecuada o propia del presente simple. Aquí entonces tienen preguntas, si lo pueden observar, con el auxiliary verb does, y de pronto más adelante se van a encontrar alguna con do. El hecho es que deben responder la pregunta con el verbo que se les está indicando acá. Vamos a analizar un poquito eso. Si la pregunta tiene un sujeto que traduce este nombre como el sujeto de la tercera persona, o sea, he, el verbo debe ir conjugado adecuadamente en el simple present con las condiciones en las que debe ir si se está utilizando la tercera persona del singular. ¿Cómo sería eso? Entonces, para yo responder, respondería de la siguiente manera. Alfred lives in Los Angeles. Aquí pueden ver que el verbo lo conjugué en el simple present de acuerdo al sujeto de la oración, que en este caso es Alfred y se traduciría como he, tercera persona del singular. De esta manera van a desarrollar el resto de las preguntas que tienen acá. La 10ª pregunta les está preguntando que describan su daily routine. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Van a escribir su rutina diaria en simple present diciendo cosas como yo me levanto, me cepillo, me baño, desayuno, me visto y así sucesivamente hasta que escriban toda su rutina diaria. Después de esto, en la actividad número 2 van a encontrar un ejercicio de listening. El audio supongo que la profe Sandra se los proporcionó a través del grupo de WhatsApp o se los va a proporcionar a través del correo. Cuando escuchen ese audio, ustedes van a venir acá a esta actividad del cuadro donde dice Listen to the audio about the coronavirus safety measure and then number the steps you heard. Escucha el audio acerca del coronavirus, acerca de las medidas de seguridad del coronavirus y luego numera los pasos que escuchaste. Entonces, en el audio ustedes van a escuchar cosas tipo first, you wash your hands, second, you cover your face y cosas de ese tipo. Ese orden que ustedes escuchan lo van a plasmar en este cuadro. ¿Cómo? Si ustedes en el audio escuchan que primero se deben lavar las manos, entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de lavar las manos, ustedes van a ubicar el número 1. El segundo paso es limpiar las puertas del baño. Entonces ustedes ponen acá el número 2 y así sucesivamente. Después se van a encontrar con la siguiente pregunta que dice Answer the questions using short and complete answers with the auxiliary verbs do or does. En este caso, la mayoría de preguntas están estructuradas para que ustedes las respondan con el auxiliary verb do. Pueden variar las respuestas. Ejemplo, la primera la pueden hacer con una respuesta corta. Digamos, do you wash your hands with soap and warm water regularly? ¿Te lavas las manos con agua y con agua caliente y con jabón de manera regular? Una respuesta corta sería yes, I do. O si quieren puede ser negativa, no, I don't. Y la siguiente pregunta puede ser una respuesta más completa. Por ejemplo, do you wear a face mask when you go out in public? ¿Cómo se realiza una respuesta completa? Se hace de la siguiente manera. Yes, I do wear a face mask
when I go out in public. Observen detenidamente que a partir, a partir del verbo utilicé el resto del complemento para añadirlo en la respuesta. Recuerden muy bien que ustedes deben hacer la concordancia del sujeto de la pregunta con la respuesta. En este caso se les está preguntando a ustedes directamente. Quiere decir que ustedes pueden responder con el sujeto I. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pueden hacer una respuesta corta y una respuesta completa. Y finalmente, en la tercera pregunta van a encontrar esto que dice word search. Find the missing verbs conjugated in the present simple. Búsqueda de palabras. Encuentra los verbos faltantes conjugados en el present simple. En esta sopa de letras hay unos verbos que están conjugados en el simple present. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar ese verbo, digamos aquí yo encontré este, que es el verbo wear, y lo voy a utilizar en una de estas oraciones. Digamos que a mí me parece que suena bien en esta primera oración el verbo wear. You wear a face mask. De esta manera van a realizar el ejercicio con las demás oraciones. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca del tema o del desarrollo de la guía, no duden por favor en contactarme a través del grupo de WhatsApp o por mensaje directo. Les mando saludos y nos vemos en la próxima.